¿Qué tal? Bienvenidos a este su taller de Class 2020 auspiciado por Optimum Contamac y Expel Specialty Contacts. El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, se llama Desafiando las irregularidades esclerales a través de cuadrantes. Bien, este tema lo vamos a presentar en dos partes distintas. Hemos hecho videos con pacientes reales en el Instituto de Ciencias Oftalmológicas del Hospital Ángeles Interlomas, donde su servidor trabaja, y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Queremos que cada uno de ustedes lo pueda hacer de algo muy interactivo y que si tienen alguna duda me escriban, me puedan mandar un correo para que yo pueda resolver todas sus dudas, y si quieren que yo les ayude en alguna cosa, cuentan conmigo para lo que necesiten. Yo estaría gustoso de poder ayudarles en sus desafíos del día a día, en sus adaptaciones de lentes de contacto especializados. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar este taller, que tenemos mucho material para ustedes y muchos tips muy buenos. Y esta herramienta tan buena que es la caja de esclerales Atlantis 2.0 que estamos presentando el día de hoy. El lente de contacto Atlantis 2.0 tiene muchas modificaciones muy buenas que lo hacen un lente de contacto único y especial. Es un lente de contacto especializado escleral que tiene la posibilidad de hacer modificaciones por cuadrante individual entre cada zona personalizada del lente de contacto escleral. Este lente integra también ya la tecnología del lente multifocal con toricidad posterior, por lo cual vamos a poder cubrir la mayor parte de nuestras adaptaciones y casi todos los perfiles de pacientes que tengamos en nuestra consulta, que tengan también ya dificultades como la lectura y la parte de la presbicia. Acompáñenme a este nuevo recorrido de este lente de contacto, donde vamos a ver sus nuevas características y todo lo que lo hace único, especial y el lente más versátil que hoy en el mercado de lentes de contacto esclerales. El lente de contacto Atlantis, el diseño ya tiene varios años en el mercado, es uno de los lentes más utilizados por adaptadores y Expel Specialty Contacts es el segundo laboratorio mucho más grande de todos los Estados Unidos. Por lo tanto, habemos miles de adaptadores que usamos este sistema y usamos esta tecnología. Y aquí tenemos un lente de contacto de la caja de pruebas estándar que normalmente utilizamos en la consulta. Este lente viene marcado con la zona 1, la zona 2 y la zona 3, siendo la parte central o clearance central la parte número 1, donde tenemos poder y curva base que podemos modificar, la parte número 2 que corresponde a la media periferia o la parte limbal, y la parte número 3 que corresponde al aterrizaje escleral. Esta compañía nos avisaba en este tipo de publicidad que el sistema de personalización de lente escleral Atlantis era el sistema 1, 2 y 3, y que si uno sabe contar hasta 3, uno sabe cómo puede adaptar este sistema. Ahora es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo que contar hasta 3, porque es en la parte número 3 donde tenemos muchas complicaciones en las cuales antes no era posible hacer ciertas modificaciones al diseño, y el día de hoy tenemos esta herramienta nueva de este lente de contacto Atlantis 2.0 que nos permite hacer modificaciones específicas en cada zona de cada cuadrante. Bien, en esta diapositiva lo que podemos ver es cómo se adapta en la parte central el lente. Vamos a tener que medir la parte del clearance central y buscar una relación 1 a 1. Es muy importante poder hacer esta medición después de esperar cierto tiempo de estabilización del lente en el ojo del paciente para poder hacer una medición adecuada. Luego teníamos la parte número 2, que corresponde a la parte de la media periferia o la zona limbal, donde tenemos que evitar que haya demasiado espacio en el limbo o que haya un toque en zona limbal, dado que esta es la zona donde viven las células madre limbales y donde promueven la migración de células epiteliales al centro de la córnea. Por lo tanto, es muy importante que esta zona tenga un espacio adecuado. Por lo tanto, vamos a hacer la evaluación con una sección óptica a 45 grados de acuerdo a la siguiente diapositiva. Y por último tenemos la zona número 3, que es donde vamos a alinear la geometría del lente de contacto con la forma de la superficie de la esclerótica. Es aquí donde nosotros vamos a evaluar la compresión o no compresión de los vasos conjuntivales, que pueda no haber cierto pinzamiento o que vamos a buscar zonas que estén irregulares y que nos impidan un alineamiento correcto de la geometría del lente en la superficie del ojo. Nosotros vamos a buscar aplanando o encurvando y modificando de esta forma la geometría del lente, vamos nosotros a buscar un aterrizaje correcto y una distribución perfecta del peso del lente sobre esta superficie. Es en esta zona donde muchos adaptadores se han encontrado con retos y desafíos con este tipo de lentes de contacto y donde se encuentran algunas complicaciones, dado que es sabido que la forma de la esclerótica no es esférica, sino que tiene cierto grado de irregularidad y toricidad. Estudios recientes nos han enseñado
que esta zona justamente casi todas las zonas tienen toricidad. Y es por eso que las modificaciones del nuevo lente de contacto Atlantis 2.0 integra en su set de prueba toricidad en todos sus lentes. Existen numerosos estudios donde nos demuestran el grado de toricidad escleral que tienen la gran parte de los pacientes. Y es por esto mismo que muchas veces las adaptaciones convencionales con tipos de lentes de contacto esféricos fracasaban en el pasado. Y el nuevo diseño de lente de contacto Atlantis 2.0 integra en su caja de prueba con modificación por cuadrante lentes de contacto con toricidad hasta de 5 pasos de plano, cuando antes solamente teníamos hasta 3 pasos de plano para poder modificar este lente de contacto. Y finalmente, al último de la adaptación lo que hacíamos era hacer una sobrerefracción del paciente y teníamos listos los parámetros que necesitábamos de acuerdo a nuestro lente de prueba para poder pedir el lente final al paciente. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucedía la mayor parte de las veces con estas adaptaciones? Bueno, muchas veces teníamos imágenes como la que vemos a continuación, donde ya habíamos hecho la mayor parte de la elevación de la zona central de nuestro lente de contacto y aún así encontrábamos leves toques en la superficie del lente y en la media periferia encontrábamos toques en la parte limbal sin poder hacer nada más que levantar o subir el diámetro, y esto era insuficiente para hacer una adaptación óptima. El lente de contacto Atlantis 2.0 incorpora una modificación de la zona central independiente a la curvatura, a la curva base, y también incorpora 3 diferentes tipos de diámetro en el mismo set de prueba, teniendo una serie de Lorch de 16.5 para poder tener lentes de contacto con mayor altura sagital. Integramos lentes de contacto más pequeños para córneas pequeñas de 14.5 de diámetro, y también tenemos un lente de contacto estandarizado de 15.5 para que sea nuestro punto de referencia donde vamos a iniciar nuestra adaptación del Atlantis 2.0. Dentro de las mejoras en el diseño del Atlantis 2.0 tenemos que en la caja de pruebas tenemos en un solo set de prueba 3 diferentes tipos de diámetro, siendo que integran desde la parte de Large de 16.5 hasta la parte de Compact o pequeño de 14.5, pasando por el diámetro de 15.5. Esto es que vamos a poder adaptar la mayor parte de córneas muy pronunciadas o córneas grandes en el 16.5, donde requeriramos una altura sagital mayor, y también vamos a poder adaptar córneas pequeñas donde el lente de contacto estándar quedaba muy grande y por lo tanto no se centraba de manera correcta. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver cómo el lente de contacto muchas veces, por ser una córnea de un diámetro menor, se descentraba hacia abajo, y esto provocaba un efecto como de pirámide en el clearance central y no se centraba de manera correcta el lente. Y ahora con esta nueva característica donde podemos incluir los 3 diferentes tipos de diámetros en el mismo set de prueba, en la misma adaptación de nuestro paciente podemos nosotros lograr un centrado perfecto desde la adaptación inicial, y esto ahorrando cambios al paciente, tiempo en silla de nuestra oficina, y nos da un mejor resultado y una mayor comodidad y mejor convencimiento del paciente. Tenemos aquí la mejora en el diseño de la caja de prueba, donde incluimos las 3 series distintas para 3 diferentes tipos de córnea, donde vamos a poder elegir la mejor bóveda que se centre mejor en ese paciente y que le brinde al paciente una mejor adaptación y mejor comodidad para el adaptador y más practicidad a la hora de elegir el lente final que vamos a solicitar al laboratorio. Es una caja de prueba que tiene 6 diferentes curvas en diámetro de 15-50, con una serie de 6 lentes de 3 cada uno de diferentes tipos de diámetro, en el 14.5 y en el 16.5. Una de las innovaciones en el nuevo diseño del lente de contacto Atlantis 2.0 es una mejoría en el diseño del borde, dado que distribuye mucho mejor el peso del lente en todo el aterrizaje de la superficie. Con todas estas características e innovaciones, nos brinda un mejor centrado, un lente mucho más cómodo y un lente mucho más fácil de manipular. En nuestro set de prueba de Atlantis 2.0 tenemos la serie X. La serie X va dividida en 6 diferentes tipos de curvatura base, que va desde los 4.000 micras de altura hasta las 5.000 micras de altura en este tipo de serie, divididas en 6 diferentes curvaturas, que va del X1A al X6B. ¿Cuál es la diferencia entre la serie A y la serie B? La serie A va a tener entre sus cuadrantes diferentes tipos de aplanamiento y de encurvamiento. El meridiano 1 va a tener menos 3 pasos de aplanamiento, que corresponde a 25 micras cada paso. Esto da un total de 75 micras de aplanamiento en el cuadrante 1. El cuadrante 2 va a contar con 3 pasos de encurvamiento o 75 micras de encurvamiento. El cuadrante 3 va a tener menos 3 pasos de aplanamiento o 75 micras de aplanamiento. Si se fijan, el cuadrante 1 y el cuadrante 3 corresponden al mismo meridiano de 180 grados, debido a que los dos meridianos tienen el mismo grado de aplanamiento.
Todos los lentes de la serie X del lente de contacto Atlantis 2.0 vienen en formato tórico. Entonces, esta toricidad nos va a ayudar a que el lente se centre de manera correcta sin necesidad de prisma de balastro. Entonces, continuamos con las diferencias en los diferentes tipos de serie A y B. Entonces, la serie B también está dividida por meridianos, ¿sí? Siendo un meridiano más plano y un meridiano más curvo. Y cada meridiano está dividido en cuadrantes, ¿ok? Entonces, el meridiano plano, que sería el cuadrante 1 y 3, va a tener 5 pasos de aplanamiento en el borde. Y el meridiano curvo, que correspondería a los cuadrantes 2 y 4, va a tener un paso de encurvamiento con respecto a la curva estándar. Dentro del set de prueba Atlantis 2.0 tenemos la serie Compact, que corresponde al lente de diámetro de 14.50, siendo la primera serie el C1A, que va de las 3.600 micras de altura sagital, hasta el C3B, que es de 4.000 micras de altura sagital. Esta serie también tiene un lado A y un lado B, siendo que la serie A tiene una menor toricidad por meridiano y la serie B una mayor toricidad por meridiano. En esta parte la diferencia es que como es un lente de contacto de menor diámetro, la toricidad escleral es también menor. El cuadrante 1 va a tener un paso de aplanamiento y el cuadrante 2 un paso de encurvamiento únicamente. Y la serie B va a tener 2 pasos de aplanamiento y en ningún paso de encurvamiento. Va a ser una curva estándar en el meridiano curvo en la serie B. El set de prueba Atlantis 2.0 también lleva una serie L que corresponde al Arch. Esa serie corresponde al lente L1A al L3B, siendo el L1A de 5.000 micras de altura y el L3B de 5.600 micras de altura sagital. Esta serie está pensada en esos casos donde requerimos mucho mayor altura sagital y también contiene una serie A y una serie B. ¿Y cuál es la diferencia entre la parte A y la parte B de la serie L del Atlantis 2.0? La toricidad de cada meridiano. En el A vamos a tener menos 5 de aplanamiento y más 5 de encurvamiento, correspondiente a los meridianos 1 y 3 y 2 y 4. En la serie B vamos a tener menos 7 y más 3, lo cual corresponde a una diferencia de 7 pasos de aplanamiento en la parte plana y 3 de encurvamiento de la parte más cerrada o curva. Aquí tenemos cómo viene el lente de contacto de fábrica, viene marcado con sus diferentes cuadrantes y cada punto representa el cuadrante al que corresponde, siendo el punto número 1 para el cuadrante 1, 2 puntos para el cuadrante 2, 3 para el cuadrante 3 y 4 para el cuadrante número 4. Esto es importante de recordar porque nosotros vamos a identificar el posicionamiento de este lente para poder hacer la adaptación. Muchos adaptadores lo que pensaban es que cuando llegaba un lente de contacto tórico posterior, los puntos deberían de coincidir exactamente en los meridianos, en los horarios 3 y 9 de cada ojo, siendo esto erróneo debido a que la toricidad escleral, mucho más cuando es irregular, va a tomar su posición por sí mismo. Y muchas veces se buscaba poner prisma balastro en esos lentes tóricos posteriores, causando muchas anomalías e irregularidades en la adaptación y en el aterrizaje del borde. Debemos permitir que el lente tome su posicionamiento natural y entonces sí vamos a proceder a revisar la localización de los meridianos y vamos a identificar dónde se va a posicionar este lente en el ojo del paciente. Después de esperar los minutos de asentamiento del lente de contacto, nos va a ser posible incluso poder calcular el cilindro residual o si vamos a poder poner sobre refracción esferocilíndrica en este lente de contacto nuevo Atlantis 2.0. Este sistema incluye hasta 5 dioptrías de cilindro en su cara anterior del lente, ayudándonos a corregir cilindros residuales en adaptaciones de lente de contacto especializado. El lente de contacto final no va a venir marcado con los puntos del lente inicial o el set de prueba. Viene marcado con 2 puntos y nada más es toricidad posterior o cuadrantes posteriores, o va a venir marcado con 3 en caso de que requiramos un lente bitórico o que tenga algún grado de cilindro en la parte anterior del lente de contacto, siendo los 2 principales meridianos curvos los que vendrán marcados en contraposición y el que está tangencial o perpendicular va a ser el meridiano plano. De esta forma vamos a poder identificar nuestro lente de contacto que va a venir de fábrica. Los 2 puntos que vienen contrapuestos son el meridiano curvo y la parte que viene perpendicular o tangencial va a ser el meridiano plano. Una vez que hemos pasado el tiempo de estabilización vamos a identificar el cuadrante número 2. Este cuadrante es muy importante porque en el reloj que viene en el formato de solicitud tenemos que marcar cómo se posicionó el lente en el paciente. Este es el formato donde nosotros vamos a vaciar los datos de nuestro lente de contacto especializado Atlantis 2.0.
Vamos a vaciar el nombre de nuestro paciente, el número de nuestra cuenta y la fecha en la que vamos a poder hacer nuestra solicitud. Y a continuación vamos a llenar el diseño del lente que queremos de material, curva base, diámetro y todos los datos que usamos en el lente de contacto de prueba. De esta manera es como vamos a llenar nuestro formato, y en la parte de los rubros donde viene zona limbal y zona escleral hay que recordar que antes solamente llenábamos cuántos pasos de plano o curvo requeríamos de nuestro lente, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacer exactamente lo mismo pero dividido por cuadrante. Entonces los números se colocan exactamente en el mismo orden, en la misma forma en que lo hicimos en nuestro lente de prueba o como viene marcado en los frascos del lente de contacto Atlantis 2.0. De acuerdo al proceso que les he ido platicando de cómo evaluar el lente de contacto Atlantis 2.0, tenemos que esperar a que se estabilice en su lugar. En este caso tenemos un ojo con Stevens-Johnson con una córnea altamente irregular, así como su parte conjuntival y escleral debido a las complicaciones que derivan de esta enfermedad. Entonces colocamos un lente de contacto Atlantis 2.0 y esperamos a que se estabilice. Una vez estable vamos a marcar dónde se colocó el cuadrante 4 y el cuadrante 2. De esta manera, como viene aquí en la diapositiva, marcado a las 11 y a las 5 horas. Dentro del formato también tenemos este diagrama, donde es mucho más fácil identificar qué son las modificaciones que queremos hacer a nuestro lente de contacto final. Hay que recordar que cada paso, tanto curvo para plano, equivale a 25 micras de diferencia. Entonces vamos a colocar las horas donde viene marcado nuestro lente de contacto, que en este caso fue las 11 horas, y por cuadrante la modificación que deseamos para nuestro lente de contacto que vamos a adaptar a nuestro paciente. Empezando por cuadrante 1, que en este caso requerimos para zona limbal menos 4, para zona escleral menos 5, el cuadrante 2, zona limbal menos 4, escleral menos 1, para el cuadrante 3, limbal menos 4, escleral 5, menos 5, y cuadrante 4, menos 1 y menos 4, de acuerdo a nuestra observación clínica del paciente en lámpara de hendidura. De esta forma es como viene marcado en los frascos, y aquí tenemos, por ejemplo, en el cuadrante 1, 5 pasos de plano, en el cuadrante 2, un paso de curvo, en el cuadrante 3, 5 pasos de plano, y en el cuadrante 4, un paso de curvo. Y esto corresponde a la serie B, y aquí vemos cómo se posiciona en el ojo del paciente. Una vez que tenemos el lente final en nuestras manos, no va a venir marcado con los puntos, sino que va a venir marcado de esta forma, siendo los puntos contrapuestos el meridiano más curvo o los cuadrantes 2 y 4, y el que está perpendicular va a ser el meridiano plano o 1. Para demostrar la versatilidad del lente de contacto Atlantis 2.0, hemos buscado los casos más desafiantes que pueden ser resueltos por cuadrantes. Y uno de esos casos desafiantes es el causado por el síndrome de Stevens-Johnson, ya que debido a sus características y cómo ataca el ojo del paciente, vamos a encontrar una alta irregularidad en la conjuntiva que queremos tratar. Pues sí, para saber en realidad qué era lo que yo tenía, porque decía que era entre sífilis y el Stevens-Johnson, hasta que los análisis dieron a que yo tenía Stevens-Johnson. Después de que me detectaron en el Stevens-Johnson, fue largo el proceso porque tuve que estar hospitalizada 3 semanas y estuve en terapia intensiva 2 semanas y 1 en medicina interna, pero realmente el doctor no sabía cómo tratarme, así que me dio de alta, y pues yo ignorante porque no sabía este padecimiento, y pensé que en el transcurso de que yo estuviera en mi casa me iba a aliviar, pero no fue así. Seguía sintiendo mis ojos sin visión y no los podía ni abrir. Entonces alguien me recomendó ir al hospital. Ahí la doctora me atendía, pero realmente nadie sabía cómo tratarme. Me enviaron a un departamento, al departamento
así le llaman. Y luego al de en órbita me operaron. No fue lo mejor o la mejor elección porque empecé a empeorar hasta que mi cuñada entró a internet a investigar esto del Steven Johnson. Y fue cuando dio con muchos pacientes que también tenían este padecimiento y fue ahí donde le recomendaron a ella que que viniera aquí con el doctor César Henao, que él sí sabía sobre este padecimiento. No veían más que siluetas de las personas, ardía demasiado al abrir los ojos y como si uno tuviera muchas basuritas o pestañas en los ojos. La luz era lo peor, bueno, es lo peor todavía. Sienten que le queman a uno los ojos. Y es literal, así. Fue en 2 o 3 días que empecé a perder la vista. Porque en otros hospitales me trataban como si no pasara nada, como si mi padecimiento... incluso había ido al hospital y el doctor que me había atendido ahí me había dicho que ya no se podía hacer nada por mí, que iba a ir perdiendo la visión y que ya nadie podía ayudarme. Cuando llegué aquí lo primero que sentí fue esa calidez humana de que ellos sentían la empatía conmigo, de que sabían por lo que yo estaba pasando. Y después de eso pues me dieron la seguridad de que ellos ya habían manejado a varias personas como yo. Y fue cuando me dijo el doctor que había un lente que podía hidratar mis ojos y que iba a volver a ver, tal vez no como antes, pero el porcentaje de mi visión iba a no aumentar, sino a mejorar a lo que yo ya, le digo que ya eran puras sombras lo que veía. Cuando recibimos a la paciente Virginia, ella venía con un cuadro muy severo de opacificación, conjuntivalización, queratinización, sin blefarón. La superficie estaba altamente irregular y estaba empezando a perder la transparencia en la córnea. Entonces el cirujano, el doctor Alejandro Lichtinger, lo que propuso fue una resección del simblefarón y los tejidos periféricos que estaban cicatrizando para poder hacer un trasplante de mucosa oral y abrir un espacio para colocar un lente de contacto escleral. Con esto buscábamos mejorar la humectabilidad del ojo y así poder hacer una adaptación del lente de contacto especializado, aún a pesar de la irregularidad de su conjuntiva. Cuando pasó la cirugía, esperamos un tiempo de recuperación y entonces procedimos a hacer una adaptación con el Atlantis 2.0. Se logró una adaptación exitosa, la paciente lleva desde entonces usando el lente de contacto escleral, lo cual ha mejorado notablemente y se ha logrado la transparencia del tejido corneal. El día de hoy estamos luchando para que el simblefarón y toda la cicatrización no sigan avanzando y el lente de contacto escleral nos está dando un espacio adecuado para que la córnea esté cómoda, para que la córnea lleve a cabo sus procesos metabólicos de manera correcta, se recupere y de hecho ya tiene bastante claridad en los tejidos transparentes. Está teniendo una recuperación muy buena, muy favorable y aunque aún todavía falta un camino pues largo por recorrer, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo para rehabilitar estos ojos, esta pacientita que pues la verdad es que la queremos mucho y queremos que pues tenga esa recuperación de su calidad de vida que pues ella merece. El tipo de daño por el síndrome Steven Johnson va en función del grado de queratinización del párpado. Entonces el lente de contacto va a actuar como una barrera entre el párpado y el ojo. Mientras mayor sea el grado de queratinización del párpado, mucho mayor la afectación de la superficie ocular. Aquí podemos ver el tipo de clasificación, como vamos a clasificar nuestro caso de Steven Johnson, siendo el grado 0 el que tiene menos consecuencias debido al síndrome y el grado número 3 el que tiene mayor afectaciones oculares. En este tipo de grados, que sería el grado más extremo, el tipo de lente de contacto va a ser indicado más bien para dar un alivio y un confort a ese ojo del paciente. A continuación los invito a ver la parte práctica del taller para que podamos ver cómo hicimos la adaptación del lente de contacto Atlantis 2.0
al paciente con síndrome de Stevens-Johnson. Tengo secuelas de síndrome de Stevens-Johnson. En ambos ojos tengo cataratas, glaucoma y ojo seco. Bueno, al principio no sabían qué era lo que me sucedía. Tuve inflamación como ocular, llagas en la boca y literalmente se me quemó todo el cuerpo, se me cayeron las uñas. Posteriormente ya me dijeron que era síndrome de Stevens-Johnson en el área de terapia intensiva del hospital. Me dijeron que había como una especie como de tratamiento, pero que era como algo tarde para ponerlo. Entonces que la solución era como esperar a que los síntomas como atemperaran o parara la sintomatología del fallo del sistema inmune. Me pidieron que estuviera como muy al pendiente de mis sensaciones físicas, que si tenía como algún tipo de malestar demasiado agudo lo comunicara de inmediato a las enfermeras y los doctores. Posteriormente me lavaron el cuerpo, me pasaron como a quirófano y me hicieron como una serie de lavados en los que me lavaban el cuerpo, me lavaban como los ojos, la boca por completo, y después me pusieron una especie como de vendaje especial de nitrato de plata, algo así, para tratar de subsanar las heridas y las quemaduras en la piel. Mi presión ocular llegó a elevarse incluso hasta 42, 48 grados, no sé cómo se llaman, como grados, y me salieron una especie de... Son como cositas blancas que salen en los ojos y hacen que se adhiera el ojo al párpado. Se pegan, literalmente se cose el párpado a la superficie ocular. Entonces era muy doloroso como retirar eso, ¿no? Tenían que estar lavando, hidratando constantemente el ojo, y al momento como de retirar esas, no recuerdo el nombre de lo que salían. En este caso lo que el paciente nos está explicando es el proceso de queratinización que estaba padeciendo su ojo. Este proceso se da porque empieza a cicatrizar los tejidos blandos y empieza a generar queratina que se adhiere a la superficie ocular. Entonces se crean costras de queratina que se adhieren y empiezan a pegarse en los párpados también, lo cual es como si se volviera una lija el párpado, y en vez de dar protección empieza a raspar la superficie ocular. Al momento de retirar esas como costras o cicatrices era como muy doloroso. Tenían que estarme limpiando el ojo cada hora. Tenían que estarlo como lavando, y tenía que estar como con tratamiento de lágrimas artificiales y también una serie como de ungüentos que ponían en la superficie del párpado para evitar que las creatinizaciones siguieran como adhiriendo el párpado al ojo. De hecho, durante el síndrome de Stevens-Johnson, que duró aproximadamente 2 semanas, se me pegaron los ojos, no podía abrirlos. Tardé tiempo como en poder abrirlos un poco y distinguir algunos colores y algunas cosas. Me dijeron que eran como momentos cruciales, ¿no? en mi vida. Ha sido como una serie de tratamientos bastante costosos y extenuantes. El hecho de no solamente padecer ojos secos, sino también glaucoma, cataratas, fue como una búsqueda de estar constantemente tratando de encontrar tratamientos, innovaciones, cosas que me pudieran ayudar a mantener el ojo sano. Es como llegamos como aquí a la opción de en algún momento colocar estas prótesis, estos lentes esclerales, para mantener más lubricado el ojo y también reducir un poquito el coste del gasto en las lágrimas artificiales. Estar más cómodo y sobre todo poder desarrollarme pues a nivel personal y profesional. Es bastante incómodo tener el ojo seco y estarse como enfrentando a lubricaciones constantes, a tratamientos constantes, también como los gastos. Espero pues en ese sentido sí estar como más cómodo y más a gusto con mis ojos, con mi vista, mirando cosas. Bien, continuamos con la parte teórica y vamos a hacer el análisis de las imágenes de la adaptación de nuestros pacientes con Atlantis 2.0. En este caso usamos un lente de contacto Atlantis de la serie X1B con un poder de -3,
Y aquí vemos, una vez que se ha estabilizado el lente, vamos a proceder a evaluar el clearance central. Ya que hemos evaluado el clearance central, vamos también a evaluar la media periferia con la sección óptica 45 grados. Y es en este momento en el que vamos a dar una pausa para poder observar el posicionamiento de los cuadrantes y a definir cuál va a ser la posición final de nuestro lente con relación a la forma de la conjuntiva del paciente. En esta parte podemos identificar qué tanto espacio hay entre el lente y la córnea y qué tanto vamos a modificar en esa área. Y vamos a evaluar el posicionamiento de acuerdo al reloj. Entonces vamos a medir los puntos que tenemos en pantalla. Vamos a hacer una línea hipotética de dónde está, en qué horario se encuentra, y lo vamos a definir en el formato. Entonces, tenemos aquí el formato, vamos a marcar las horas en las que viene nuestro lente de contacto y vamos a poner por cuadrante y por zona qué cosas queremos modificar. Por ejemplo, aquí en la zona limbal vamos a hacer una modificación de -4 en el cuadrante 1. En el mismo cuadrante 1 podemos también modificar la parte escleral con un -5, que es el que vamos a dejar como se posicionó. Y de ahí vamos a ir cuadrante por cuadrante haciendo modificación de acuerdo a la zona que queramos evaluar. Así es como podemos hacer un lente único con un solo set de prueba y poder adaptar incluso pacientes con este grado de dificultad en la superficie ocular. Hay que recordar la cantidad de pasos en micras que corresponde en función a cada número que viene marcado en el número del frasco. Entonces esto es muy importante porque lo vamos a manifestar en nuestro formato de entrega para el laboratorio, y eso es lo que el laboratorio va a fabricar para nosotros. Aquí tendríamos entonces cómo quedaría el lente en posición y cómo lo haría yo en el formato para poder hacer la solicitud de este lente de contacto. En esta tabla vienen los parámetros que vienen disponibles para que cada uno de nosotros pueda hacer su solicitud de lente de contacto especializado Atlantis 2.0. En curvatura base tenemos de 6.50 a 9.12 milímetros. Diámetros van de 14 a 17.5 en pasos de 0.5 milímetros. Poderes de más a -20 en pasos de 25 dioptrías. Y la zona limbal que va hasta 100 micras de reducción en pasos de 25 y hasta 200 de aumento en pasos de 25 micras. Control de cuadrante específico por zona. Zona escleral vamos a ir del 1 plano hasta el 8 plano y del 1 inclinado hasta el 8 inclinado o curvo en incrementos de 25 micras. En la zona escleral tórica tenemos control bimeridiano y control de cuadrante específico. En el poder cilíndrico vamos a poder tallar hasta 5 dioptrías de cilindro y los ejes van a ir de 1 a 180 grados en pasos de 1 grado. Este lente es posible hacerlo tórico multifocal, donde la zona de distancia multifocal puede ser elegida entre 3.6 milímetros, pasando por 4.0 y 4.4. Y el poder de la edición multifocal va a ir de más 0.75 hasta más 4. Entonces, en la parte final de nuestro formato pondríamos de esta manera las modificaciones con nuestros datos de nuestro lente que vamos a solicitar, y cuando nos llegue nuestro lente lo vamos a identificar de esta manera. Con estos 3 puntos vamos a poder saber qué meridianos son, así como lo tenemos marcado en la diapositiva. ¿Y de qué nos va a servir también tener un lente que es no rotacionalmente simétrico? Es un lente mucho más estable. Por lo tanto, va a ser mucho mejor el nivel de nitidez en la visión que va a proporcionar el lente de contacto multifocal, y nos va a ayudar también en la parte de modificaciones en las periferias. Hay que recordar que este lente también tiene una posibilidad de hacer muescas en el borde del lente, y si yo por el cuadrante identifico dónde quiero mi muesca, solo tengo que identificar profundidad y longitud para poder saltar irregularidades en el borde del lente que correspondan a la superficie irregular de la conjuntiva. Lo único que necesito que me puedan marcar es en el horario del reloj, donde se puso el meridiano, el cuadrante número 2, y de esta forma vamos a marcar la profundidad y la longitud en el lente de contacto para que nosotros sepamos en el laboratorio de qué forma vamos a fabricar la muesca para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en su taller de lentes de contacto Atlantis 2.0. Hemos visto por casos desafiantes cómo la modificación por cuadrante nos puede ayudar a resolver casos sumamente complejos, donde de otra manera no hubiera sido posible llevar a cabo una buena adaptación. Este lente viene a revolucionar la manera en la que nosotros hemos hecho nuestras adaptaciones y a revolucionar nuestras prácticas profesionales. Hemos logrado adaptar pacientes sumamente complejos que requerían un alto nivel de especialización en este lente de contacto, y sin embargo estas herramientas están a nuestro alcance. Esas herramientas tienen un sistema muy práctico de poder adaptarlo y que viene guiándonos paso a paso de cómo hacer este tipo de adaptaciones complejas de una manera práctica y útil. Y agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este taller
y que se lleven a su práctica profesional esta útil herramienta y esta forma de adaptación en la cual podemos hacer muchas cosas. El límite solamente es nuestra pericia, nuestra imaginación y la creatividad que tengamos para con nuestros casos clínicos. Es mi invitación que cada uno de nosotros pueda llegar a ser ese superhéroe que cada paciente necesita y que con un pedacito de plástico uno pueda llevar a cabo el cambio en esa vida, la recuperación el cambio en esa vida, la recuperación total de esa vida que se ha perdido y de que ahora es necesario que se rehabilite y que pueda cambiar para un bien y mejorar. Bueno, yo soy el licenciado César Enoc Sandoval, soy contactólogo para el Instituto de Ciencias Oftalmológicas del Hospital Ángeles Interlomas. Quiero agradecerles por estar aquí y por compartir un tiempo con nosotros. Cada uno de ustedes me puede escribir libremente, les dejo mi correo en la presentación para que puedan escribirme. Cualquier duda y caso que necesiten apoyo, cuenten conmigo y espero verlos pronto y saber de cada uno de ustedes. Muchas gracias. De lentes de contacto permeado horizontal no es ideal. Así que, por favor, mire, si luego mira hacia arriba y hacia la lente, y la lente está de localizar lentes perdida.